Amados hermanos, hemos regresado esta semana con un nuevo programa. Recuerde que estamos hablando a propósito de la Reforma y de la celebración de la Iglesia Evangélica el 31 de octubre, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, y estamos hablando en torno a lo que son las llamadas 5 solas de Lutero. La semana recién pasada estábamos con nuestro hermano Daniel, encargado de la pastoral de matrimonio de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, hablando acerca de lo que es las 5 solas de Lutero, y hablamos la semana pasada de lo que tenía relación con la sola escritura, el énfasis, yo diría, profundo que hace Lutero de lo que son la fe, pero también a través de la escritura. Y hoy día vamos a hablar acerca de la sola fe, sola fe. Y este es un gran tema, Daniel, que podemos tratar hoy día, que podemos dialogar en torno a esta escritura que ahora nos transmite la sola fe. Decíamos la semana pasada que Lutero plantea que el justo vivirá por la fe. Hay algunos teólogos, algunos pastores que enseñan que habrían 2 tipos de fe. Una fe que la podríamos llamar una fe salvífica. Creo que Cristo es capaz de salvarme. Exacto. Creo en Él, creo en su sacrificio, creo en lo que Él hizo, creo en lo que Él enseñó, creo en lo que Él predicó. Y por otro lado está la fe que es capaz de creer en los milagros. Exacto. Porque a veces soy salvo, sí, pero no creo que Cristo pueda hacer tal o cual cosa. Sí. Entonces, algunos hablan de la fe desde esa perspectiva. ¿Sería también para Lutero algo importante esa división, lo podríamos llamar, o la fe vista desde 2 perspectivas, con una doble visión? Yo creo que Lutero, cuando habla de sola fe, recordemos que las 5 solas son, siempre uno tendría que ponerle el apellido. Solo gracia para salvación, solo claro, fe para salvación. Entonces sí, la fe que estaba hablando Lutero es la fe para salvación. La fe salvífica. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Santiago. Ajá. ¿Sí? Santiago habla de la fe, ¿cierto? Las características de la fe. Y lo que resulta de la fe, como las obras. Exacto. Entonces, Lutero está hablando de cuál es la forma de la salvación, cuál es el medio de la salvación. En este caso, la gracia, ¿cierto?, es la razón por la que el Señor nos salva, que es por su amor, por su gracia, como un regalo, y la fe es el medio que ocupa para esta salvación. Ahora, cuando Lutero habla sobre la fe, y nosotros encontramos, por ejemplo, fíjate que la Confesión de Ginebra señala lo siguiente, dice: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios, que nos es asegurado por la fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón, creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. O sea, creemos en Jesús como el Padre nos dice que es. De ahí que Jesús, como decíamos la semana pasada, decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exacto. ¿No? Pero a su vez lo creemos también como nos describe la fe, la palabra de Dios. Exacto. Jesús, el propósito de Jesús para salvarnos, ¿cierto? Y la forma de salvación es gratuita, ¿sí? Gratuita para nosotros. Sí, claro. ¿Sí? Pero tuvo un alto precio. Pero un alto precio para Él. Y es un regalo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, es fe para salvación como un regalo, también es un don. Dice en Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, sino un don de Dios. Esta es la gran disputa entre la fe y la capacidad humana de alcanzar salvación, que era un poco lo que hacía la ley. La ley nos empujaba un poco a la acción humana. Bueno, esa era la discusión que tenían en ese momento, ¿cierto? En el tiempo de la Reforma, era fe versus obras, ¿sí? Y lo que planteaban, ¿cierto? El catolicismo lo que planteaba era que... El catolicismo romano. Exacto. Era fe más obras igual salvación. Entonces habían 2 caminos. Y eso lo hacía complejo, ¿no? Es como lo decían los judíos también: sí, tú eres salvo, pero tienes que ser circuncidado. Exacto. Hay ahí en la salvación un eje no solo de fe, sino que también de acción humana. Y eso es peligroso hoy día, porque ahí está el tema del purgatorio, por ejemplo.
Exacto, o sea, los inventos del purgatorio, Claro, ¿cierto? Las indulgencias exacto, también. exacto. Pero Pablo es claro en Romano y dice, lo que importa es la circuncisión del corazón. Mm, ¿Sí? Entonces no importa los actos, los hechos, las obras nuestras, sino que la circuncisión es del corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? En una analogía uno podría hablar del árbol, ¿cierto? mm. Si el corazón o las raíces del árbol están podridas, yo no voy a dar ningún fruto, no voy a dar ninguna obra. Pero si el corazón está puesto con el Espíritu Santo que vive en nosotros, nuestras obras van a ser buenas. Pero no dependen de nosotros, sino que son producto del creer en Jesucristo por medio de la fe. El resultado de las obras son el resultado de nuestra fe. Si nosotros creemos ahora, porque una persona puede hacer buenas obras, sí las hay, muchísimas personas, que no teniendo ni conociendo nada de Dios, hacen buenas obras. Ayudan a una persona, dan alguna limosna, etcétera, etcétera. Tienen alguna fundación, tantas cosas que los seres humanos podemos hacer sin tener fe. Sí. Entonces, las obras no son necesariamente, deben ir acompañadas como resultado de la fe. Por eso que Lutero bien dice que solo fe, cuando está pensando, no hay otra manera de ser salvo. No. De hecho, No hay otro camino. la Biblia dice que hasta los malos no le dan serpientes a su hijo. Claro, ¿Sí? claro. Y lo que está hablando un poco, pastor, es en relación a la gracia común. Ujú. La gracia común, ¿cierto? En que Dios hace llover sobre justos e injustos, esa es la gracia que les da a todos. Si nosotros no tuviéramos la gracia, De Dios, estaríamos el amor de Dios. destruidos. Claro, Él deja de estar un segundo, la gracia común, en el mundo, y el mundo es destruido, ¿sí? Por su pecado. exacto. Entonces Dios nos da misericordia, que se llama, que no nos castiga lo que nos tiene que castigar, pero además nos da la gracia, ¿sí? Y la gracia para salvación, Ujú. ¿sí? Ahora, la fe, dice la Biblia, que brota o nace a raíz de la palabra de Dios. Viene por oír, ¿no? Y oír la palabra. Pero no oír cualquier historia, sino que la fe se agiganta, crece, aumenta en razón de las Escrituras. Bueno, eso ¿Cómo va junto esto que lo vimos la semana pasada? Sí, es muy interesante porque en realidad cuando usted al inicio decía, es como que hay teólogos que dicen que hay dos tipos de fe, ¿cierto? O dos caminos, por lo menos. Una fe para salvación, que en realidad esa se tiene o no se tiene, ¿cierto? Claro. Pero está la otra fe que Jesús nombra, dice, por ejemplo, en el caso del centurión, dice, yo no he visto más fe Que la de este hombre. que la de este hombre, ¿sí? Entonces ahí se mide una cantidad de fe. Mm. Y esa fe tiene que ver con el crecimiento, ¿cierto? Con el fruto del Espíritu, pero con el crecimiento del Espíritu Santo en nosotros, en cómo estamos inundados del Espíritu Santo. Los discípulos también decían, aumentanos la fe. Aumenta nuestra fe. Eh, O Jesús dice, si tú tuvieras fe como este grano de mostaza. Claro, diría ya a este monte que se traslade, ¿no? Exacto. O como lo que ocurre con estas dos hermanas, Marta y María, cuando muere su hermano, ¿no? Ellas tienen fe, tienen la certeza de que su hermano volverá a la vida, pero volverá a la vida en el tiempo en que posterior. sea, ¿no? Cuando Dios venga otra vez a buscar a su iglesia. Parece ser que yo resalto en Marta y María, y especialmente en Marta, cuando ella dice, ella había entendido muy claro el tema de la salvación, que hay un lugar después. Porque ella dice, yo sé, pero en el día de la resurrección, Sí. no ahora. Mi hermano va a resucitar, pero no es ahora. Yo tengo fe en eso. Ahora, también la fe nos ayuda a creer en la resurrección de Jesús. Porque la fe en esa resurrección hace posible que nosotros también resucitemos. Porque si no lo creo, ¿cómo? O sea, nosotros vivimos por fe, Claro, ¿cierto? claro. Y estamos seguros, los cristianos, que posteriormente, del día de nuestra muerte, nosotros vamos a estar en el cielo. Y ese es como lo básico, el ABC del cristianismo. ¿Por qué creemos eso? Porque Jesús venció la muerte, Jesús resucitó. Y en eso, esa es nuestra mirada. Jesús vivió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque si Jesús hizo ese sacrificio y hizo
y tiene ese poder, entonces nosotros podemos confiar en Él. Y eso hace posible entonces lo que nos dice Jesús cuando habla acerca, y la Biblia nos habla acerca de este hombre que está crucificado junto a Jesús. Él dice, acuérdate de mí, yo creo en ti. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Está colocando en Él toda su confianza. Bueno, es una excelente definición de fe, porque este hombre no tenía nada Más de dónde tomarse. en qué ver a Jesús. Jesús estaba muriendo. ¿En qué veía, cierto, que era el Hijo de Dios? ¿Sí? Eso es fe. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dice, benditos los que no vieron y creyeron. Exacto. Esa es una gran ventaja para nosotros, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús cara a cara, face to face, como dicen algunos, ¿no? Claro. Pero sí hemos experimentado esa fe en nosotros. Lo hemos visto en nuestra distinto. vida. Lo apreciamos en nuestro andar diario, de cada instante, lo vemos en la familia. Pero también yo quisiera que habláramos un poco, Daniel, de esta fe que es capaz de pensar en los milagros. Cuando Jesús obra milagros, por ejemplo, la alimentación de 5.000 hombres, que algunos hablan de la alimentación de los 5.000, pero no eran solo 5.000. No. Eran 5.000 hombres. 5.000 hombres, 5.000 mujeres, más niños. Pensemos que si la mitad nomás eran casados y hay 2.500 mujeres. Era como el Movies Center lleno, el estadio. Por lo menos unas 10.000, 20.000 personas, ¿no? Era mucha gente. Sí. Por lo tanto, fíjate cómo Dios puede actuar con esta pequeña fe, como un grano de mostaza, cuando los discípulos dicen, Señor, no tenemos nada más que un muchacho. Un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Es todo lo que tenemos. Pero amigos, todo lo que nosotros tenemos es posible colocarlo en Jesús. Y cuando lo colocamos en Jesús, es algo tan grandioso, se vuelve tan grande como la alimentación de los 5.000. Ahora, eso es interesante porque en realidad, si uno piensa, yo a veces pienso también. Todos nosotros de alguna manera. Y claro, si uno piensa, cuando yo estoy comiendo, por ejemplo, no sé, un pan, digo, este pan fue hecho porque el Señor pone el sol exactamente en el lugar que tiene que estar para producir pan, para producir harina, para producir trigo, para dar el agua suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, en cada momento uno está viendo la vida a través o puede ver la vida a través de los ojos de la fe. Entonces, por ejemplo, cuando usted menciona el milagro del pan y los peces, nuestra dependencia con el Señor, nosotros vamos a ver ese milagro que dice usted de acuerdo a cuán cercanos estemos con Él. Probablemente estos 5.000 que estaban, los que estaban en la orilla, así lejos del Señor, veían, a mí me llegó el pan y los peces nomás, y comí. Probablemente yo me imaginaba, pensaban que lo habían comprado por ahí, o que alguien, ¿cierto?, había puesto el resultado de la fe de otros. En cambio, los que estaban cerca de Jesús, que estaban ahí al lado de Jesús, probablemente veían salir panes y peces, y no necesitaban, ¿cierto?, tener otra demostración de su poder. Entonces, también la fe depende de cuán cercanos estemos de Jesús. ¿Y cómo podemos acercarnos a Jesús? Podemos acercarnos en oración, podemos acercarnos en las Escrituras y especialmente viviendo una vida en coinonía, ¿cierto?, con los hermanos, viviendo la fe, viviendo esta esperanza, compartiendo la esperanza con otros. Entonces, es muy importante la fe para la vida. Es interesante esa mirada porque, claro, uno podría pensar 5.000, 10.000 personas, no todos estaban al lado de Jesús para ver que habían solo 5 panes y 5 peces, o sea, 5 panes y 2 peces. Simplemente, como bien dices, ellos vieron el resultado. Pero el niño y los discípulos vieron que no había más. Pero que sin embargo esto seguía, tanto así que dice que sobraron. Sí. Ahora, es muy interesante la fe del discípulo que le lleva al niño. Pues en realidad dice... Como única esperanza. Claro, mira, te traigo un niño. Y es muy parecido al primer milagro de Jesús, en que María le dice... Haga lo que Él dice. Haga lo que Él dice, ¿sí? Entonces, hay una fe, ¿cierto?, que está viendo lo que se espera, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces, la fe tiene que ver con ver esto y confiar en que Él es absolutamente Dios, ¿cierto? Absolutamente su palabra es verdad y absolutamente su gracia. Pero eso no significa que por mucha fe que yo tenga, y creo que esto también tenemos que dejarlo claro, que Dios va a decir que sí a todo lo que yo quiera. No, Porque ahí está. Esto es como con los hijos, ¿no? Yo amo a mis hijos y los amo hoy día y los amo mañana y los amo pasado y los amo el otro día, los amo toda su vida. Pero eso no significa que yo vaya a darles siempre todo lo que ellos quieren. no, absolutamente. Entonces, ahí, porque algunos dicen, y usan textos bíblicos, ¿no? Como por ejemplo, pide al Señor lo que tú quieras. Pero no hay que olvidar que la Biblia también nos señala, dice que el Espíritu Santo nos guiará para orar como conviene y para pedir como conviene. Por lo tanto, cuando nosotros oramos con toda la fe del mundo, tenemos que esperar una respuesta de Dios, es cierto. Pero las respuestas, el problema con nosotros es como con nuestros hijos, Daniel, en el sentido de que un no nos parece que no es respuesta. Ujú. ¿Sí? Un espera nos parece que tampoco es respuesta. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿es que no lo pedí con tanta fe? Pero no nos preguntamos, es que a lo mejor lo que estoy pidiendo no me hace bien Bueno, la palabra es clara. o me aleja de Dios. La palabra dice, ustedes no reciben porque piden mal. Mm. Entonces, nuestras peticiones tienen que estar alineadas con la palabra de Dios Y con la voluntad de Dios. y con la voluntad de Dios. Entonces, Ujú. si nosotros pedimos algo que efectivamente nos va a perjudicar, ¿cierto? Y nos va a sacar de este camino de la verdad, entonces Dios probablemente no nos va a dar eso. Claro, esto es tan simple como podemos graficarlo, de la manera como cuando alguien dice, por ejemplo, ¿usted le pasaría a su hijito de 3 años un cuchillo afilado? Porque su hijo se lo pidió, y se lo pidió casi con lágrimas, ¿se lo pasaría? No, usted prefiere que el hijo llore, Sí. pero no lo haría. Muchas veces con Dios pasa lo mismo. Y no tiene que ver con cuán grande o cuán pequeña sea nuestra fe. Tiene que ver porque Dios ve más allá de mí. Exacto. Y al ver más allá de mí, mucho, mucho más allá de mí, ¿no? Él entiende que si me pasa el cuchillo me voy a dañar. Exacto. Y muchas cosas que yo le pido a Dios. A veces, por ejemplo, Dios, dame más dinero. ¿Sabré manejar más dinero? Y no es que no lo esté pidiendo con tanta fe, yo sé que Dios es capaz de hacerlo. Pero tal vez debo aprender a orar al revés. Dios, enséñame a manejar el dinero que me das, para que cuando me des un poco más, ya esté preparado para manejarlo. Exacto. Bueno, Ahí oramos mal, ¿no? y ahí también están todos estos evangelios, ¿cierto? Que no son de acuerdo a la guía de Dios. Ujú. Los evangelios, por ejemplo, de la prosperidad, Por ejemplo. ¿sí? En que una cosa que se hace en el último tiempo es que se predica mucho de las bonanzas, ¿cierto? Pero no se predica del castigo, ¿sí? Hay pocas De la predicaciones, corrección. por ejemplo, del infierno, Mm. ¿sí? Para los malos, para los injustos. Y eso es un error, porque de hecho Jesús predicó más del infierno que del cielo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, con fe, aceptar la voluntad de Dios y pedirle, ¿cierto? Suplicarle con alegría Mm. al Señor, ¿sí? Entonces, la fe tiene que estar alineada con los deseos del Señor. Pero también yo creo que la fe tiene que ver con el hecho de que nosotros mantengamos siempre nuestra mirada en Dios. Es decir, esto es el resultado de Dios, no mío. ¿Por qué? Uno lo aprecia esto en el momento en que Pedro, por ejemplo, dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Mi visión de este momento es que Pedro fija sus ojos en Jesús. Se olvida del agua. Se olvida de dónde va caminando. Su mirada está en Jesús. O sea, Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Él puede hacerlo. Por lo tanto, se olvida de dónde está. Pero cuando Él se da cuenta, recapacita, que está sobre el agua, esta es como una visión mía nomás, Sí. ¿no? Él empieza a hundirse. Y yo creo que a nosotros nos pasa eso también. O sea, absolutamente. Cuando pedimos algo y no ponemos nuestra mirada en el Señor. Es decir, Señor, esto depende de ti nomás. Nos pasa diariamente, Ujú. ¿cierto? Nosotros ponemos nuestra
visión que es humana, ¿cierto? En las cosas que, por ejemplo, si tenemos problemas, si tenemos dificultades en la vida, si tenemos problemas con el trabajo, con los hijos, ¿cierto? En nuestra familia, Ajá. nosotros creemos que estamos al control. Es lo que los psicólogos llaman, es una sensación, ¿sí?, de control. Mm. Pero es una visión equivocada, ¿sí? Es lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior de Marta y María, por ejemplo, Ujú. ¿sí? En que una pone su mirada sobre las cosas terrenales y humanas y la otra está poniendo la mirada sobre el Señor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tender a hacer es poner cada vez nuestra mirada más en el Señor. ¿Y cómo lo logramos eso? Guiándonos, ¿cierto?, por la Escritura, ¿cierto? Y en fe, porque sabemos que Él puede hacer milagros, ¿cierto? Él puede sanar, Él puede, ¿cierto?, llevar a una vida de prosperidad, pero no prosperidad desde el punto de vista económico ni nada, prosperidad en paz, prosperidad en tranquilidad, ¿cierto? Y prosperidad en que tenemos una confianza y una esperanza. Claro. Por otro lado, tú citabas delante el libro de Hebreos, ¿no? Cuando decías que la fe es la convicción. Después la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Qué cosas no vemos? Pero que tenemos que creerlas. Ahí es donde la Escritura, la sola Escritura, nos va a ayudar a creer, porque en la Escritura encontramos tantas cosas que nosotros no vemos y que van a ser ciertas. Por ejemplo, la eternidad. Sí. No hemos visto la eternidad. Tenemos la promesa de Dios. Pero la fe es eso, es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos ir a la presencia del Señor y disfrutar con Él por los siglos de los siglos. Pero tengo que tener la certeza de que eso es así, Sí. de que es una realidad. Y la Escritura me ayudará a eso, ¿no? Ahora, cuando habla de la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Eso es más parecido, no tanto a una esperanza que está ahí en el aire, que ojalá que pudiera ocurrir. Es una espera. Es como cuando uno está esperando un avión. Ujú. Y uno sabe... Tengo mi pasaje. Claro, usted fue a Corea hace poco, así que... y uno sabe que el avión va a estar ahí, ¿sí? Claro, pueden ocurrir otras cosas, pero en el caso de la palabra es que la certeza es la absoluta certeza de lo que está ahí, de lo que se espera, lo que va a pasar, ¿sí? Pero hay una trampa, porque nosotros, ¿cómo podemos comprobar que eso es una certeza? ¿Sí? Pienso, por ejemplo, en el pueblo judío, en los hebreos, que cuando estaban en el desierto, el Señor los alimentó día a día con el maná, día a día les proveyó agua, ¿sí? Día a día los cuidó. Entonces ellos pueden hacer una historia de sí mismos y decir, la certeza la tengo porque ya tengo una historia que dice que el Señor es fiel, ¿sí? Entonces, y eso aplicado a nuestra vida, puede decir que nosotros tenemos la certeza de que Dios es fiel porque Dios ha hecho cosas en nuestra vida y ha sido fiel, ¿sí? Si yo le contara todas las cosas que ha hecho en mi vida, tendríamos varios programas más, Y en cada uno de nosotros. ¿cierto? Pero tenemos la certeza porque Él fue fiel y sabemos que va a ser fiel, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve tiene que ver con todo este mundo que no conocemos, ¿cierto?, pero que sabemos que está ahí. En ese sentido, por supuesto que cada uno de nosotros debe tener su propia historia de fe, que debe alimentar su propia vida, pero que también cuando compartimos estas cosas que Dios hace como resultado de la fe, ayudarán a otros también a que su fe sea sólida. Tenemos que compartir esas bendiciones de Dios para que ayuden a la fe de los demás, ¿no? Porque de lo contrario, podría vivir entonces mi vida cristiana en solitario. Exacto. Ahora, eso es fundamental. La vida cristiana, el compartir la fe, es de las cosas más importantes que uno tiene que hacer, porque es una alegría, un gozo, ¿cierto? Es una certeza. Entonces, cuando en la Biblia, cuando el ciego le pregunta, bueno, ¿y qué te pasó? No sé, antes no veía y ahora veo, entonces de esto estoy dando testimonio. Es el mismo testimonio que damos nosotros. Antes no veía, porque no veía esta verdad, ¿cierto?, en Jesucristo, y ahora
veo. Y que es la gran experiencia del reformador Lutero, ¿no? Antes no veía nada, hacía lo que me decían que tenía que hacer, pero ahora me doy cuenta que tengo que depositar mi fe en Dios para alcanzar salvación. Puedo hacer 1000 cosas humanas, pero no me alcanzan, no me sirven para alcanzar salvación, sino que tengo que depositar en Él mi confianza. Él es el que opera el milagro, Él es el que actúa en milagro. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer nomás. Y en eso es interesante la visión ahí de Santiago, que puede quedar un poco fuera, ¿cierto? Que es, las obras son producto de la fe. El resultado de... El resultado, ¿sí? No son el centro del... Exacto, y no son tampoco, no chocan una con la otra, No. son un complemento más bien, ¿no? No es que yo soy salvo de acuerdo a las cosas que yo hago desde la perspectiva humana, ni solo desde la fe. Soy salvo solo por la fe, pero la fe, esa salvación, me llevará a ser una persona distinta. Por lo tanto, mis obras hoy día son diferentes, pero son diferentes a causa de mi fe. Recordemos, o sea, la fe y la gracia están unidas, ¿sí? El motivo de la salvación, ¿cierto?, es por gracia de Dios. Y la forma de hacerlo es la fe. Y cuando yo soy salvo, por medio de la fe, ahí yo doy obras. ¿Sí? Y las obras muestran mi fe. Y obras buenas. Y obras buenas. Bueno, nos va quedando muy poco tiempo para ir cerrando simplemente este encuentro de Lutero con la fe, con una fe real, ¿no? No con la fe que lo hace mirar la salvación como un acto humano, sino la fe que lo lleva a hacer que la salvación es el resultado de la obra regeneradora de Cristo, de la obra de entrega, de sacrificio de la cruz de Cristo. Por lo tanto, creo que en ese sentido tenemos que hacer este resumen diciendo que la fe es la que logra en usted, en cada uno de ustedes, los que nos están viendo hoy día, lo que alcanza a demostrar que Jesucristo es el Señor y que Él es quien restaura, es quien perdona nuestros pecados. Así que, amigos, si usted aún no ha tenido un encuentro con Cristo, este es el tiempo, este es el momento. Solo fide, solo fe, como dijo Martín Lutero. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo para hablar de no solo la fe ahora, sino lo que hemos esbozado un poco al pasar. Solo gracia y nada más que la gracia. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga.